Chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercera y secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. Un programa donde el entretenimiento y la cultura se juntan para reforzar la aprendida en clase de una manera súper divertida. Solo aquí por USDP TV aprende con todo. Anteriormente hablamos del aspecto político, social y económico del antiguo régimen, pero hoy nos centraremos en la figura del rey. Y esto me recuerda muchísimo cuando era muy pequeña y toda la atención giraba en torno a mí. De seguro a ti también te debe haber pasado. Claro, es que el rey siempre obtiene todo lo que quiere y tiene el poder de todo. Ponte cómodo y presta mucha atención porque a continuación hablaremos de un tema súper importante, el absolutismo político. Entre los siglos XVII y XVIII, en muchos estados europeos como España, Francia, Austria-Hungría y Rusia, se optó por seguir el absolutismo. Pero, ¿sabes qué es el absolutismo? Te explico. Esta es una forma de gobierno en el que todo el poder de un estado se centra en una sola persona, un soberano o un rey. Y cuando pensamos en un rey, seguro lo primero que viene a nuestra mente es una corona de oro, un palacio enorme y harto dinero, como para comprarte una bici nueva y todo lo que se te venga a la mente. Es cierto, el rey tenía todo eso y mucho más. Pero además, en el sistema absolutista no había división de poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial eran ejercidos por la misma autoridad, el rey. Imagínate, nadie lo controlaba ni supervisaba. Algo así ocurre actualmente en la República Popular China, por ejemplo, donde los tres poderes principales, que son el ejército, el partido y el Estado, están ocupados por una misma persona, Xi Jinping. ¿Ves? La esencia del sistema absolutista aún está presente. Pero dejemos a Xi Jinping en su país para ver cuáles eran las funciones del rey. No vas a pensar que se la pasaba todo el día jugando póker o tomando un baño en sus tinas de oro, ¿verdad? Para nada. El rey también tenía que cumplir con funciones políticas, como comandar ejércitos, determinar impuestos, brindar o quitar privilegios, y dirigir la administración entera del Estado. Para imponer su autoridad, el rey tenía un ejército con el que conquistaba pueblos y se defendía o atacaba a otros estados extranjeros. También eran ellos quienes tomaban las decisiones sobre lo que se hacía o no en su gobierno. O sea, si el rey quería, hasta podía darle WhatsApp gratis a todo el pueblo. Ok, no, eso no. Fácil lo hubiese hecho, pero ya sabemos que la tecnología no existía en esa época. Eso sí, para tomar decisiones, casi siempre eran asesorados por sus consejeros, aunque eran ellos quienes tenían la última palabra. Las decisiones de gobierno las tomaba siempre el monarca, pero tomando en cuenta la postura o asesoría de sus consejeros o gente experimentada que lo aconsejaba para que tome las mejores decisiones para su pueblo. Y aunque no lo creas, en el sistema absolutista incluso algunos soberanos preferían encargarle sus decisiones a un primer ministro, quien era una persona de su entera confianza, además de ser una persona con experiencia. Vamos a hablar ahora sobre una de las funciones preferidas por el rey. ¿De armar tremendos tonazos y buffets en el palacio? No, ya sabemos que eso también hacían, pero me refería en realidad a la cobranza de impuestos, ya que esto les servía para poder financiar la burocracia, la corte y el ejército. Ah, y de paso, darse la gran vida. Pero un momento, ¿quién crees que le otorgaba tremendo poder al rey? ¿Un extraterrestre tal vez? Imposible. Esto era porque se decía que el rey había recibido un nombramiento por parte de Dios. Es por esto que no era necesario que ganaran un Oscar para que la gente los alucinara como lo máximo, porque tenían el respaldo de los religiosos, filósofos y juristas de la época. Y fueron precisamente ellos quienes plantearon fundamentos teóricos del absolutismo. Hay especialmente dos de ellas que son las más conocidas, las de Jacques Bossuet y Thomas Hobbes. Comencemos hablando de la teoría de Jacques Bossuet, el obispo francés más representativo del absolutismo. Su teoría sobre el absolutismo estuvo orientada a defender la soberanía real, o sea, el poder absoluto y pleno del rey. Es más, hasta escribió una serie de principios que la defendían. ¿Quieres saber cómo pensaba? Presta atención.
Para él, la monarquía tenía las siguientes características fundamentales: ser sagrada, ya que el poder tenía origen divino, o sea, era otorgado por Dios. También fundamentaba que la monarquía era absoluta, porque como el poder proviene de Dios, los hombres no podían ponerle límites. El paternalismo era otra característica, debido a que el rey siempre debía buscar lo mejor para sus súbditos, y por lo tanto tenía que ser visto como un padre. El rey vivía una vida muy cómoda, pero también tenía grandes responsabilidades, sobre todo con el pueblo. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo que veas películas como La Pasión del Rey, inspirada en uno de los reyes más recordados en el mundo, Luis XIV. O también puedes ver María Antonieta, una película increíble que fue grabada en el mismo Palacio de Versalles. ¿Puedes creerlo? Aún queda mucho para aprender sobre el sistema absolutista, así que presta atención porque ahora hablaremos de su segundo fundamento teórico y de Luis XIV, uno de los reyes más famosos en el mundo. Ahora nos queda claro entonces que para el obispo francés Jacques Bossuet, la monarquía tenía 3 características. Era una entidad sagrada, era absoluta y era paternalista. Pero ahora veamos la segunda propuesta teórica del absolutismo. Por otro lado, también estaba la teoría de ese señor. ¿Lo reconoces? Es Thomas Hobbes. Este filósofo ha sido conocido por haber escrito el famoso libro Leviatán, obra que se entiende como una justificación del estado absoluto. Una frase suya muy famosa es: el hombre es el lobo del hombre. Bueno, si no te quedó claro, esta frase quiere decir que el propio ser humano muchas veces puede ser el peor enemigo de otro ser humano. Lo que creía Hobbes con respecto al absolutismo es que este era el único sistema político capaz de crear una paz social y convivencia con todos. Pero dejando de lado las teorías, ¿te has percatado de la vestimenta tan particular que utilizaba la clase alta de la época y en especial el rey? La clase alta usaba telas finísimas, pero en vestimenta al rey nadie le ganaba, porque aparte de usar su corona y cetro como símbolo de mando, tenía una espada que lo representaba como el ser de máxima justicia y un manto real. Pero eso no era todo, porque también se ponían peluquines y tacones para aumentar su altura y elegancia. Definitivamente todos unos divos. Pero quiero preguntarte algo. ¿Sabes con quién comenzó todo ese sistema absolutista? ¿Quién fue el rey que sentó las bases? No piensen que fue el rey de la selva, porque estamos hablando de Luis XIV, el rey Sol, que fue quien sentó las bases del absolutismo y también al que posiblemente le quitaron su osito de peluche para darle su bastón real. Porque fue nombrado rey cuando tenía tan solo 5 años de edad. ¿Te imaginas gobernar un país a esa edad? Te apuesto que a los 5 años tú solo pensabas en tus juguetes. Profe, ¿qué más puede contarnos de Luis XIV? Obviamente, Luis XIV, siendo un niño tan pequeño, no podía gobernar. Así que su madre, Ana de Austria, autoriza al primer ministro Julio Mazarino para que gobierne. Y recién cuando Mazarino muere, Luis XIV sorprende a la corte con su decisión de ejercer personalmente en el gobierno cuando tenía 22 años de edad. Por cierto, a Luis XIV se le conoció como el Rey Sol, porque su reinado trajo prosperidad y paz a Francia, y además la convirtió en una gran potencia mundial. El rey más popular de la farándula europea, Luis XIV, no tenía el cetro, la corona y bueno, tampoco sus lindos tacos de adorno. No, él, como buen rey absoluto, aplicó políticas en el ámbito económico, administrativo y en la política internacional. Con respecto al ámbito económico, impulsó una política orientada al mercantilismo, un sistema en el que todo es comercio y exportación. Y en el que también se buscan obtener metales preciosos. Así es, pero ahora veamos qué política se aplicó en la administración. Luis, como buen absolutista, centralizó todo por completo y la nobleza se convirtió en cortesana. O sea, estaba atrás del rey para complacerlo en todo. ¡Qué suertudo! El dinero lo administro yo. Los palacios los administro yo. Los ejércitos, yo también. Mi página de Facebook, no. ¿Verdad que esa época no tenía? Nos falta hablar de lo que ocurrió en la política internacional. Aquí, el rey buscó extender sus fronteras y obviamente a la buena no lo iba a lograr. Así que inició varias guerras que le permitieron obtener ciudades como Estrasburgo, partes de Luxemburgo y Flandes. Pero, ¿quieres saber qué más hizo Luis XIV? Mira este lugar. Increíble, ¿verdad? ¿Quién no quisiera vivir ahí?
rodeado de lujos y comodidades, pues este enorme palacio es conocido como el Palacio de Versalles. Su construcción fue ordenada por Luis XIV para mantener a los nobles y funcionarios de gobierno bajo su control. Es por eso que Versalles es un símbolo del absolutismo y uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Tanta es su importancia que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1979. Por todo lo que hemos visto sobre el gobierno absoluto de Luis XIV, es que este sistema se expandió a otros países de Europa como Prusia, España, Portugal, entre otros. La vida de la corte en Versalles giraba en torno a la persona del rey, quien tenía todo a sus pies. Actualmente, en este palacio se reciben a jefes de Estado de otros países. Además, cuenta con varias secciones abiertas para que todos conozcan la historia de Francia. Imagina qué alucinante debe ser estar en un lugar así, donde en algún momento pasaron reyes y gente de la alta sociedad. Ya hablamos del absolutismo político, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Quiénes realizaron los fundamentos teóricos más importantes del absolutismo? ¿Hobbes y Kepler? ¿Bossuet y Hobbes? ¿O Mazarino y Voltaire? Así es, Bossuet y Hobbes justificaron teóricamente la existencia e importancia del poder absoluto de la realeza, con lo cual este sistema pudo estar respaldado. ¿Quién fue el rey más importante del sistema absolutista? ¿Felipe V, Carlos III o Luis XIV? ¡Correcto! El Rey Sol fue el monarca más representativo en Europa del siglo XVIII, ya que fue el que sentó las bases de este sistema que fue modelo de gobierno para otros países de Europa. ¿Cuál fue el motivo principal por el que Luis XIV mandó a construir el Palacio de Versalles? ¿Tener un enorme palacio para demostrar que tenía mucho poder? ¿Realizar grandes fiestas y reuniones llenas de lujo? ¿O tener el control de la nobleza, funcionarios y o cortesanos? Sí, la corte siempre buscaba la forma de acercarse a su rey. Le servían en absolutamente todo, así que, aunque los príncipes de sangre ocupaban el primer rango en Versalles, seguían siendo súbditos en presencia del rey. Hoy aprendimos que el absolutismo político es el sistema en el que todo el poder de un país se centra en una persona, el rey. Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, fue el máximo representante del absolutismo, además de ser el que sentó las bases de este sistema. Recuerda también que este sistema estuvo fundamentado principalmente por dos teorías, la de Thomas Hobbes y la de Jacques Bossuet. Ambas teorías concluían lo siguiente: absolutismo igual a poder total de la monarquía. Además, vimos que el Palacio de Versalles es un símbolo del sistema absolutista, ya que este lugar fue construido para que el rey pueda tener bajo su dominio a los cortesanos. Por último, no olvides que el modelo de absolutismo político en Francia se expandió a otros países de Europa como Prusia, España, Portugal, entre otros. Reflexionemos. Ahora que entiendes en qué consistía el absolutismo, ¿qué te parece esta forma de gobierno? Si tú fueses parte del pueblo, ¿estarías de acuerdo con que el rey estuviese a cargo de todo? ¿Crees que la población tenía una actitud positiva ante un rey absoluto? Es cierto que hubo reyes muy buenos como Luis XIV, pero nunca es positivo que el poder se emplee como en el absolutismo. Precisamente, el hecho de que el poder se haya centrado en una sola persona le trajo problemas a Europa en los años posteriores. Así que te invito a reflexionar sobre qué tan factible y positivo sería actualmente seguir un modelo absolutista y por qué. ¿Sabías que a Luis XIV se le debe la profesionalización del ballet? Fue el Rey Sol, un gran bailarín de ballet, y por ello su afición a este baile lo llevó a fundar en 1661 la Academia Real de la Danza, dejando de ser una actividad exclusivamente de la nobleza. Ahora ya lo sabes. El Estado soy yo. ¿Tú? No, obviamente yo no. Pues chicos, iba a decir que no podemos terminar el programa sin mencionar que es esta famosa frase la que refleja lo que fue el absolutismo político y que se le atribuye a uno de los reyes más importantes del que hemos estado hablando todo el programa, Luis XIV. Si quieres saber más sobre el sistema absolutista,
te encanta la historia y amas leer, te recomiendo el libro El sistema absolutista de Perry Anderson, un libro increíble que te ayudará a comprender más sobre el tema. Bueno chicos, hemos llegado al final del programa, espero que hayan aprendido un montón. No se olviden de buscarnos en Facebook como Tiempo para Aprender. No dejes de ver nuestra programación solo aquí por USMP TV, aprende con todo. ¡Chao!